esta reflexión. Soy Teresa Folgueral y aquí te traigo una nueva reflexión de vida importante para nosotros. Es un texto de Códigos Sagrados a Gesta, lo vi en Instagram y me pareció súper interesante. Es una reflexión y nos deja una moraleja, así que espero me acompañen hasta el final. Dice: una vez un caballo estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse, y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse su siembra. Entonces el dueño de la finca se enojó, tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle, pero en venganza mató al dueño de la finca. Después la mujer del dueño de la finca lo vio y al dueño del caballo lo mató. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció y fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos, enardecidos, mataron al muchacho y quemaron la casa. Entonces le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste eso? El demonio respondió: yo solo solté al caballo. Y fin. La moraleja dice: el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solitos hacemos el resto. No, por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. Recuerden, la palabra tiene poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir o para maldecir. Piensa antes de actuar y piensa antes de hablar. Hasta aquí es el texto y cuánta razón tiene, porque muchas veces nos encontramos en problemas de familia, en problemas de trabajo, en problemas con vecinos. ¿Y cuál fue el problema? A veces enojarnos, hablar de más, decir cosas que no debemos decir. Cuánto tenemos que medirnos a veces para no decir cosas que hieran o que nos metan en problemas sin necesidad de hacerlo, porque son como bolas de nieve que se van gestando y a veces lo que se dice en chismes, que uno me dijo y el otro me dijo y así son bolas de nieve, cuando de repente lo que inició todo eso fue algo tan insignificante como soltar el caballo y ahí se desmadró toda la situación. Pienso que esto nos pasa muy a menudo, más para aquellas personas que tienen, digamos, son impulsivas, hacen cosas sin pensar, hablan y a veces no miden lo que hablan, y a veces no solamente se hacen daño a ellos mismos, sino que hacen daño a los demás. Entonces, esta reflexión es para todas esas personas que a veces hablan mucho o dicen cosas sin pensar y hacen un daño a veces irreparable. Porque uno puede decir cosas, insultar, por ejemplo, y después arrepentirse, decir, discúlpame, pero es como que el daño ya fue hecho. Esto, hay una técnica que es, darle un papel, una hoja de papel a una persona y pedirle que la arrugue y después pedirle que la vuelva a poner lisa. Por más que la ponga lisa y la trate de poner, esa hoja que fue arrugada tiene marcas, queda con marcas mínimas, pero marcas al fin. Y eso es la representación de que cuando uno hiere a una persona,
por más que pida disculpas, por más que pida perdón, la persona queda con esas marcas. Uno puede disculpar a la persona, pero lo dicho y lo hecho está. Así que cuidémonos, eso hace de una buena comunicación, de un buen relacionamiento de pareja, de hijos, de compañeros, de vecinos, de hermanos, de lo que sea. Una buena comunicación, pensar primero lo que vamos a hacer, no hablar enojados, no hablar por impulso, tratar de corregir eso que nos puede llevar a problemas para nosotros y a problemas en los demás. Espero les haya servido esta reflexión, esta moraleja, que lo pongan en práctica si es que son de las personas impulsivas. Y bueno, espero sus comentarios, espero también que se suscriban al canal, eso nos hace más fuertes. Nos alegra mucho porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha pero que no se suscribe. Suscríbanse, es completamente gratis y eso nos da un mimo al alma a nosotros por saber que hay gente que nos está siguiendo. Así que bueno, los quiero mucho, les agradezco haber llegado hasta acá y pronto los veo. Les mando muy buenas vibras para todos. Que pasen muy bien, los quiero mucho. Chao.